Listo. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos, como siempre, con una oración poniendo la reunión en las manos del Señor? Amén. Vamos a orar y ¿alguien quiere orar poniendo la reunión en las manos del Señor? Sí. Yo estoy admitiendo, Norita. Norita. Sí. Sí. Pastor, disculpe un momentito. Muy bien. Estoy admitiendo a los hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder meditar en tu palabra, Señor. Te rogamos que se selle en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y que nos des esa capacidad de poder ponerla por obra también. Te rogamos también, Señor, que seas tú usando la vida de nuestro pastor para que él pueda predicarla con sencillez y con toda humildad, mi Dios. En el nombre de Jesús, te lo agradecemos y te decimos amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, pues bienvenidos a todos. ¿Qué les parece si abrimos la Biblia por el Evangelio de Juan, capítulo 8, donde vamos a leer a partir del versículo 37, del 37 al 47. Juan 8, del 37 al 47. Cuando lo tengan, me hacen una señal, por favor, para que sepan. Pues, muy bien. Juan 8, 37 dice la palabra del Señor lo siguiente. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he dicho la verdad, la cual he oído de Dios. Perdón. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he salido y he venido de Dios. Yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Fíjense que Jesús sabía que ellos no eran hijos de Abraham. Perdón, que Jesús sabía que ellos eran hijos de Abraham, es decir, descendientes de Abraham. También él mismo, el Señor Jesús, humanamente hablando, descendía de Abraham. Pero como vemos, los judíos confiaban en que por ser hijos de Abraham iban a estar protegidos por la promesa que Dios le hizo a Abraham, por la bendición que Dios había dicho o hecho a su antepasado. Pero aquella promesa y todas las demás promesas de Dios, todas las que Dios ha dado a lo largo de la historia, siempre han sido condicionales. Y es algo que mucha gente no tiene en cuenta. Como Dios se encargó de decirles una y otra vez, las promesas de Dios son condicionales. Nos encanta hablar del amor incondicional de Dios, pero no tenemos en cuenta que el amor
de Dios fue incondicional a la hora de entregar a Jesús. Es decir, cuando Dios envió a su Hijo para salvarnos, ahí Dios mostró un amor incondicional para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. A cambio de nada. A cambio simplemente de que creyéramos en Él. ¿Ok? Ahora, no obstante, a partir de entonces, Dios demanda de todo ser humano arrepentimiento y obediencia. Y esto es algo interesante que tenemos que tener en cuenta. Arrepentimiento y obediencia son condiciones que Dios establece, que Dios demanda del ser humano. Si quieren un ejemplo claro de las condiciones, de las promesas condicionales que Dios, o de que las promesas son condicionales, las promesas que Dios ha dado a su pueblo, pueden leer, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 27 y capítulo 28, y ahí van a tener, lo pueden apuntar y después de que termine la reunión, si quieren, lo pueden leer. Ustedes se van a dar cuenta de que ahí Dios está diciéndole al pueblo que si ellos hacen su voluntad, Dios los bendecirá. Pero que si no la hacen, caerán bajo la maldición de Dios. Por tanto, la promesa de la bendición es condicional. La condición es que ellos tenían que agradar a Dios. Tras el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina del amor condicional de Dios es clara. Y yo se lo quiero mostrar a ustedes en un pasaje que ya conocen, pero que muchas veces no se tiene en cuenta. Quiero que busquen, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Muy bien, lo tienen. Hechos capítulo 17, vamos a leer a partir del versículo 30. Dice, pero Dios, presten atención a lo que dice la Escritura, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, esto fue dicho hace 2000 años, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Miren, la condición es clara. Dios pasa por alto el tiempo de la ignorancia, pero una vez que se te predica el evangelio, una vez que tú sabes que Dios ofreció a su propio Hijo para tu salvación, si tú no lo crees, si tú lo rechazas, si tú le das la espalda al amor de Dios, créeme que tú no solo no vas a ver la vida eterna, sino que la ira de Dios estará sobre ti. La salvación demanda arrepentimiento. Ahora manda a todos los hombres, y la palabra hombre aquí es genérica, se refiere a hombres y mujeres. Ahora Dios manda a todos, en todo lugar, que se arrepientan. Porque Dios va a juzgar precisamente el si tenemos o no tenemos fe. Jesús les dijo, pero procuráis matarme. El Señor les está reprochando que aún siendo hijos de Abraham, no estaban andando como Abraham. Ellos querían matar a Jesús. A los hijos de Abraham les fue dada la ley de Dios. Y la ley prohibía claramente matar. Y ellos, que eran los escribas, los fariseos, los gobernantes de la nación, contraviniendo la ley de Dios, contraviniendo la voluntad de Dios, la palabra clara y específica de Dios, estaban buscando a Jesús para matarlo. Buscaban la oportunidad para acabar con su vida.
Lo veían como un peligro del que había que librarse. Cuando Jesús realmente no hizo absolutamente nada malo en toda su vida. La excusa era que se trataba por el bien del pueblo. Pero nosotros leyendo cómo el pueblo lo buscaba, cómo el pueblo lo seguía, la verdad es que no era por el bien del pueblo. Había otras razones mucho menos decentes. Jesús mismo nos dice en este pasaje que hemos leído, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Esta era la verdadera razón de querer matarlo. Ellos rechazaban las enseñanzas del Señor Jesús. No creían nada más que en sí mismos, pero no creían en las palabras de Jesús. No tenían en cuenta las profecías mesiánicas, porque de haberlo hecho, sabrían que en Jesús se cumplían todos los requisitos para ser el Mesías prometido. Pero ellos estaban dejando a un lado la palabra de Dios. Actuaban en su carne. Actuaban según sus propios criterios, no según los criterios de Dios. Y esto es un mal muy habitual en los religiosos, que aún conociendo la voluntad de Dios, actúan en su propia voluntad. Y esto es peligroso. Ufanándose de que eran muy conocedores de las Sagradas Escrituras, la verdad es que no las conocían suficientemente. Estaban más preocupados por el hecho de que la gente les podía retirar el aprecio a ellos, a los escribas, a los fariseos, a los gobernantes, que les pudiera retirar el aprecio a ellos y dárselo a Jesús. Ellos no podían hacer las cosas que Jesús hacía, ni hablaban con la autoridad con la que Jesús hablaba, y tenían envidia, y tenían celos. Esas eran las razones por las cuales ellos querían acabar con la vida de Jesús. En el versículo 38 Jesús dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro Padre. Aquí Jesús habla de dos padres muy distintos. La primera frase, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, se refiere sin duda a su Padre celestial. No se refiere a José el carpintero, se refiere a su Padre celestial, el que lo envió a ser el Salvador del mundo. Sin embargo, la segunda frase se refiere al Padre de ellos, de aquellos judíos que decían que eran hijos de Abraham. Y Jesús no se estaba refiriendo a Abraham. Vosotros hacéis lo que habéis visto, lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Más adelante vamos a ver cómo esto también ofendió gravemente a los religiosos, que no llegaron realmente a conocer, a entender al Señor. No obstante, Jesús se lo aclarará, sin pelos en la lengua, como él solía hacer. Para aquellas personas que se ofenden cuando corregimos a alguien que enseña mal la palabra de Dios, quiero que presten mucha atención a los pasajes que vienen a continuación, porque en ellos Jesús lo va a enfrentar con palabras bien duras, oiga, con palabras bien duras, claras, directas, muy distinto a cómo actúa, por ejemplo, el Papa Francisco, ¿no? Que quiere caerle bien a todo el mundo y que les dice a todo lo que quieren oír, no lo que debieran oír. Razón por la cual ya está cerca de tener que rendir cuenta delante del Señor. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ellos insisten que son hijos de Abraham. Sin embargo, Jesús lo niega, dejando claro que una cosa es ser descendiente de alguien y otra muy distinta es seguir su ejemplo, seguir sus pasos. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Los hijos deben seguir los pasos de los padres. Pero desgraciadamente esto no siempre es así. Y la palabra de Dios nos deja bien clara esta realidad.
Pablo entendía perfectamente las palabras de Jesús al negar que todo descendiente de Abraham fuera hijo de Abraham. Leamos, por ejemplo, en Romanos capítulo 9. Busquemos este pasaje porque es muy interesante. Y Pablo desarrolla estas palabras de Jesús de manera muy sencilla y práctica. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Romanos 9 del 6 al 8. ¿Lo tienen? Ok. Dice la palabra del Señor. No que la palabra de Dios haya fallado, no. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. ¿Se dan cuenta lo bien que Pablo lo explica? Nosotros somos hijos de Abraham. No, si fuerais hijos de Abraham, haríais las cosas que Abraham hacía. Y ustedes queréis matarme y Abraham no hacía eso. A esto es a lo que Jesús se refería con esas palabras. Y el argumento es incontestable. Los hijos de Abraham deben actuar como él lo hacía. Abraham no actuaba con esa hipocresía con la que ellos actuaban. Abraham creyó a Dios y le obedeció. Juan el Bautista ya había advertido a los judíos acerca del peligro de confiar únicamente en su linaje abrahámico. ¿Recuerdan? Lucas capítulo 3, versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comenzáis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Sin duda el Señor los está enfrentando en sus más secretos pensamientos, porque era lo que ellos pensaban hacer, lo que querían hacer. No expresaban en público su deseo de matarlo, porque tenían miedo de que el pueblo se les echase encima, porque Cristo les estaba sanando sus enfermedades, estaba echando fuera a sus demonios, les daba de comer. El pueblo amaba a Jesús, pero ellos querían matarlo. Y ellos ocultaban ese deseo de querer matar al Señor. Si la gente supiese que querían matar al que los sanaba, temerían que el pueblo los matase a ellos. Así que ellos no estaban actuando como Abraham, actuaban en hipocresía. Ellos no eran hijos de Abraham, tenían otro padre. Y Jesús les dirá a continuación a qué padre se refiere él. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Una vez más Jesús se refiere al padre de ellos, que no es Abraham, ni mucho menos el Padre Celestial. No, no. Como digo, más adelante vamos a ver quién es ese padre del que habla el Señor Jesús. Y entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ojo, cuidado. Nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. Y esto era un insulto con palabras mayores contra Jesús. Los escribas, los fariseos y mucha gente creían que Jesús era fruto de una relación adúltera de María y un soldado romano de la guarnición de Nazaret. Este rumor corría entre las gentes. Y antes de que se juntase con José, María había tenido un desliz con un romano
Matthew Henry, en su comentario a este pasaje, hace referencia a esta tradición popular. Que José quisiera recibir a María como esposa, a sabiendas de que estaba embarazada y que el bebé no era suyo, la libró de morir apedreada, porque era lo que decía la ley. Pero no la libró del estigma de vivir acusada de adúltera y de fornicaria. Y Cristo creció con esa reprobación. La mayoría de la gente creía que era verdad, que Jesús era hijo de pecado, hijo de fornicación. Esta fue otra de las razones por las cuales los gobernantes y los religiosos no podían creer que él fuese el Mesías, aunque lo era. Un padre tenemos que es Dios. Bueno, ya que Jesús les negó el derecho a llamarse hijos de Abraham, porque no seguían sus pasos, los judíos respondieron que eran hijos de Dios. Pero no todo el que cree ser hijo de Dios lo es realmente. Como estos judíos, hay muchos, por ejemplo, católicos romanos que creen que son hijos de Dios. La respuesta de Jesús deja patente el error en el que vivían. Muchos testigos de Jehová, muchos adventistas, incluso muchos evangélicos creen que son hijos de Dios sin serlo. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. He aquí la clave que más adelante develará el Señor en el verso 47. Es decir, que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y por eso no la oís vosotros, le dice el Señor, porque no sois de Dios. Como ya dije el Señor anteriormente, en Juan 5, 23, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Oír, creer y obedecer su palabra son cosas que todo hijo de Dios hace. Si es verdadero hijo de Dios, oye, cree y obedece. Y quienes se niegan a hacerlo es porque realmente no son hijos de Dios. Si tú ves a un religioso que te dice que es hijo de Dios, pero desobedece a Dios consciente y voluntariamente, estás delante de un mentiroso. Da igual de qué religión sea católico o protestante, da igual. Quienes se niegan a oír, obedecer, creer y obedecer a Dios y sus palabras, no son verdaderos hijos de Dios. ¿Y de quiénes son hijos? Bueno, Jesús lo dirá. Pero antes les pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Eso se refiere a que no podían entenderla espiritualmente. No todo el que oye la palabra de Dios la entiende. Esto es una realidad. La clave está en la actitud del corazón. El apóstol Pablo escribió: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Este pasaje no debe ser interpretado como la incapacidad del ser humano para creer, no. Eso es lo que afirman los calvinistas. Pero ahí Pablo no está hablando de la incapacidad de creer, sino de la incapacidad de entender a menos que se crea. No todo el mundo entiende las cosas espirituales. No todo el mundo le da valor a las cosas espirituales. Solo los inclinados a la espiritualidad reciben las palabras de Dios. Cuando se tiene un corazón incrédulo, se oye pero no se entiende. Cuando se tiene un corazón dócil a Dios, se oye, se entiende e incluso se obedece. Además, toda la Biblia, desde el Antiguo
al Nuevo Testamento es un llamado al ser humano a creer a Dios. Hay multitud de pasajes en la Biblia que nos exhortan a depositar fe, confianza en el Señor. Un llamado que carecería de sentido si el hombre no pudiese responder con fe. Así que llegamos a la respuesta a esa pregunta. ¿A qué padre se estaba refiriendo Jesús? Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Fuerte, ¿no? Como pueden apreciar, Jesús no les puso paños calientes, sino que los acusó de ser seguidores del diablo y de sus planes, de no hacer la voluntad de Dios, sino del diablo. ¿Y cuáles eran los planes del diablo? Matar al Hijo de Dios. Justamente lo que pretendían las autoridades religiosas de los judíos. Por eso Jesús les aclara diciendo, él ha sido homicida desde el principio. Por eso el diablo quería matarlo, porque es un homicida. Y por eso ellos eran hijos del diablo, porque también ellos querían matarlo. De modo que les está revelando que los deseos de matarlo no venían de Dios. Les está diciendo, no es Dios el que os impulsa en vuestros afanes, sino el diablo. Aún así, y es lo sorprendente, ellos continuaron con sus planes. Jesús demostrando que no hacían la voluntad de Dios, sino del maligno. Pero ellos insistían en seguir la voluntad del maligno. Jesús le dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Satanás fue creado en la verdad y para servir a la verdad, pero no permaneció en la verdad, porque se llenó de soberbia. Su corazón se enalteció, dice la Escritura, y desde entonces no hay verdad en él. Lo vemos desde el principio de la historia de la humanidad. El primer contacto que Satanás tiene con el ser humano, lo primero que hace es engañar al ser humano. Porque el diablo es mentiroso. Engañó a Eva, a quien contaminó con su pecado, a fin de que ella también influyese en Adán. Ninguno de los dos tenía motivo alguno, ningún motivo para desconfiar del Creador. Ninguno. Pero fueron engañados y cayeron en el pecado de la incredulidad. El mismo que estaba cayendo los judíos del tiempo de Jesús al no creer a Jesús por las mentiras del diablo. Pablo le dirá a los corintios, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4. Permanecer en la verdad es un requisito imprescindible de todo aquel que pretenda llamarse hijo de Dios. Si tú no permaneces en la verdad, no eres hijo de Dios. Si permaneces en la verdad, eres hijo de Dios. Los judíos no estaban permaneciendo en la verdad de Dios. Estaban siguiendo las mentiras del enemigo de la humanidad. Porque es mentiroso y padre de mentira. Esto significa que el diablo no solamente miente, sino que también engendra, porque es lo que hace un padre, engendra mentira. Es padre de mentira. Inventa mentiras y para conseguir sus propósitos. Lo curioso es que mucha gente las cree y las sigue. Aquellos judíos estaban poniéndose del lado
del diablo, del lado equivocado, al rechazar a Jesús. No estaban haciendo la voluntad de Dios. Por tanto, no eran hijos de Dios, ni eran hijos de Abraham, eran hijos del diablo. Y Jesús les dice en el versículo 45, y a mí porque digo la verdad no me creéis. Esto desgraciadamente también es habitual. Es más fácil que la gente crea una mentira que el que crea una verdad. El mundo está tan influenciado por los engaños y mentiras del diablo que la gente cree con más facilidad la mentira que la verdad. Todo el que no cree a Jesús está creyendo y siguiendo las mentiras del diablo. Todo el que no cree la palabra de Dios es hijo del diablo. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Es Jesús mismo quien lo dice. Mucha gente prefiere creer cualquier mentira, por absurda y descabellada que sea, antes que creer a Dios o su palabra. La sociedad actual es un claro ejemplo de cómo el diablo ha influido en el corazón del ser humano. Hoy en día, un bebé en el vientre de su madre no es un ser humano, es un saco de células. Pero un hombre disfrazado de mujer es una mujer. ¿Se dan cuenta cómo el diablo ha influido en el ser humano hasta engañarlo y convertirlo en un monigote a sus antojos? Jesús dice en el versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y con esta palabra, con esta pregunta, el Señor Jesús los está retando a que le digan, bueno, ¿en qué estoy yo equivocado? ¿En qué estoy yo pecando? ¿Por qué me queréis matar? Lo habían acusado de engañar al pueblo, en Juan 7:12, e incluso le habían acusado de tener demonios, Juan 7:20. Sin embargo, ¿quién lo acusaba? ¿Y por qué? Pues Jesús no había hecho absolutamente ningún mal. Había dado de comer al hambriento, había sanado al enfermo, liberado a los demonios, a los endemoniados, y todo lo que decía era verdad. Nadie podía demostrar ninguna relación de Jesús con el pecado, ninguna. De hecho, cuando Cristo fue juzgado, lo hizo en base a falsos testimonios de dos testigos falsos. Ustedes lo pueden ver en Mateo capítulo 26, en los versículos del 59 al 68. Los sacerdotes buscaban testigos falsos contra Jesús, hasta que encontraron a dos que estuvieron dispuestos a dar testimonio, a levantar un falso testimonio contra el Señor. Y en base a ese testimonio falso, condenaron a Jesús de manera injusta. ¿Quién me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Una pregunta totalmente válida. ¿Por qué la gente rechaza la verdad? Porque prefiere la mentira. Ya lo hemos estudiado y así está escrito. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, se viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo vimos en Juan capítulo 3, del 19 al 21. La gente teme la verdad, hermanos. La gente ama la mentira, pero teme la verdad. Por eso no quieren oír hablar de la muerte, no quieren oír hablar de Dios, no quieren oír hablar de juicio, no quieren oír hablar de la verdad. Prefieren la mentira. Por eso se aferran a sus mentiras con las cuales pretenden huir vanamente del juicio de Dios. Pero el que es de Dios
las palabras de Dios oye. Por eso no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Es lo que les dice Jesús a los fariseos, a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, a los gobernantes de su pueblo. ¿Y tú escuchas a Dios? ¿Escuchas su palabra? ¿La crees? ¿La obedeces? Que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios es verdad, hermanos. No son mentiras del diablo. La mentira del diablo son aquellas cosas que contradigan lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, es verdad. Y debes creerla, debes oírla, debes creerla y debes obedecerla. Porque esa es la voluntad de Dios. Oremos que Dios nos ayude para que entendamos todas estas cosas que aprendemos de la palabra de Dios. Porque cuanto más sabemos de las Sagradas Escrituras, mayor responsabilidad tenemos delante de Dios. Así que, hermanos, oremos, pidámosle a Dios que nos ayude a oír, a creer y a obedecer su palabra. Me gustaría que alguien orase en nombre de todos, una oración breve, pero que ore en nombre de todos, pidiendo que Dios nos ayude a salir de los engaños del enemigo, a huir de la mentira y a abrazar la verdad, porque la verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy la verdad. Amén. Así que alguien que ore en nombre de todos para que podamos abrazar la verdad, aferrarnos a ella, oírla, creerla y obedecerla. Adelante. Alguien que ore. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este precioso mensaje, mi Dios. Gracias te damos, Padre, por ayudarnos a entender estas cosas, Señor, estas cosas espirituales. Y te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a oír tu palabra, Señor, a creerla y a obedecerte, Señor. Que por medio de tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a obedecer tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, por haberla dejado para estos días, Señor. Gracias porque por medio de ella tú puedes alumbrar nuestro camino, mi Señor. Y gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu Santo tenemos la ayuda necesaria para que nosotros podamos estar un día a tu lado. Ayúdanos, Señor, a ser oidores, no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma, Señor. Que nos podamos aferrar, Señor, con todo nuestro ser, en el nombre de Jesús, Señor, a todas tus promesas, a toda tu palabra que has dejado escrita en la Biblia, mi Dios. Gracias te damos por amarnos, Señor, por enviar a tu Hijo Santo, 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 Señor, a morir por nosotros, por nuestros pecados. Y Señor, te damos toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesucristo. Hemos orado y todos te decimos amén y amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Muy bien. Damos gracias a Dios por su palabra. Mientras que la hermana termina la grabación y comienza la otra, si tienen preguntas, vayan recordándolas o si las tienen anotadas. Sí, pastor, tenemos Santa Cena. Norita le avisó. ¿Perdón? Tenemos Santa Cena hoy día. El domingo pasado no lo hicimos. Ay, sí, perdón. Me lo tenía que haber recordado hoy. Un segundito solamente. Ya.
Bueno, ya estamos aquí. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu amor y tu misericordia te llevaron a ofrendar a tu propio Hijo, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias porque Jesús se hizo hombre y estando en la condición de hombre, fue humilde hasta el extremo de entregarse por todos nosotros. En esta ocasión, Señor, queremos agradecerte de todo corazón el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que vamos a recordar mediante este acto del pan y del vino, que Él mismo constituyó como recordatorio de aquella ofrenda que Él hizo de su propia vida, para que nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pudiésemos, Señor, encontrar vida en ti. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendice este pan, símbolo de su cuerpo, y este vino, símbolo de su sangre, y fue derramada para el perdón de nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Queridos hermanos, antes de que participemos del pan y del vino, recuerden que el apóstol Pablo nos hace una advertencia de que lo hagamos dignamente, comprendiendo lo que significa el sacrificio de Cristo. Si alguno no lo entiende, el sacrificio de Cristo nos permite reconciliarnos con el Padre Celestial, con nuestro Creador, porque todos nosotros le hemos ofendido muchas veces. Hemos infringido sus normas, sus principios, sus leyes. Y la ley de Dios estipula que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús, su Hijo. Esto es lo que tenemos que entender. Que gracias a Dios no tenemos que ganarnos la salvación. Porque si fuese así, ninguno de nosotros podríamos llegar jamás. Aunque viviésemos 1000 vidas, nunca alcanzaríamos a pagar el precio de nuestra salvación. Porque no puede ser comprada con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Nuestra salvación fue comprada a precio de sangre. Fue necesario que el Hijo de Dios diese su vida por nosotros, pagando en la cruz por nuestros pecados. Una vez que entendemos eso, sabemos que ya no tenemos que luchar más para alcanzar a Dios, para alcanzar el cielo, para alcanzar la salvación, por cuanto Dios nos la ofrece gratuitamente por medio de la fe en Cristo. Es esto lo que Dios quiere que nosotros entendamos. De lo que era imposible para nosotros por cuanto somos débiles en la carne, Dios lo hizo posible enviando a su Hijo Jesucristo en carne. Lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo. A partir de ese momento, somos libres. A partir de ese momento, somos salvos. A partir de ese momento fuimos perdonados. Y Dios nos dio la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Por medio de la fe en Jesús. A nosotros no nos cuesta nada. Pero a Dios le costó la vida de su Hijo.
Por tanto, es muy importante que entendamos que el que no tengamos que ganar la salvación no significa que podamos hacer lo que queramos. El que Dios nos regale la salvación, la vida eterna, el que Cristo haya pagado por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, no significa que podamos vivir en libertinaje, sino todo lo contrario. Si de verdad amamos a Dios, por respeto a Él, haremos el mejor de los esfuerzos por no ofender a Dios. No para ganarnos la salvación, que ya Él nos la regaló, sino para no ofender a Dios, porque Él no lo merece. Y si alguno de nosotros ha ofendido a Dios, tenemos con nosotros al Espíritu Santo que escudriña aún lo profundo de Dios y que también puede escudriñar nuestra mente y nuestro corazón, a fin de que podamos orar y le digamos, Padre Celestial, si hay pecado en mi corazón, tráelo a mi mente, tráelo a mi memoria, porque yo quiero arrepentirme de ese pecado, no quiero que nada me separe de ti, Señor. Así que oremos, hermanos. Cada uno de nosotros, ahí donde estás, cierra tus ojos y habla con el Padre. Si hay algo de lo que tengas que arrepentirte, arrepiéntete. Si hay algo de lo que tengas que pedirle perdón, hazlo. Si hay alguien con quien no te llevas bien, comprométete delante del Señor en arreglar esa relación, en lo que te sea posible, en lo que dependa de ti. Esfuérzate por estar en paz con todos, porque esa es la voluntad del Señor. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre. Así pues, queridos hermanos, siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios, dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que comemos este pan, símbolo del cuerpo de Cristo, en recordatorio a su sacrificio. Participemos de él, hermano. Sigue diciendo la Escritura que del mismo modo, acabada la cena, tomó la copa y habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos diciendo, tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que será derramada para la remisión de vuestros pecados. Haced esto en memoria de mí. Participemos del vino símbolo de la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Alguien que quiera dar gracias a Dios por el perdón de sus pecados. No se te escucha. Sí, te escucha ahí. Sí. Señor Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque nos permite, Señor, acercarnos a ti, Señor, y mantener esa íntima comunión contigo. Sabemos que sin ti no somos nada y que por el amor de tu Hijo, por la sangre derramada, somos salvos, Señor, y vamos a alcanzar salvación. Gracias, Señor, por ese amor infinito
que nos tienes, Señor. Gracias por tu Hijo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la oportunidad de congregarnos y poder recibirte tu palabra, Señor. Nosotros decimos amén. 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 ¿Alguien más? Yo. Padre Celestial, te queremos dar gracias por este sacrificio tan enorme que hiciste, por morir por nuestros pecados, porque éramos nosotros los que merecíamos ese castigo. Pero tú, por el amor que nos tienes, diste a tu Hijo para ser perdonados y para que Él pueda guiar nuestras vidas y para que Él pueda dar sentido en nuestro caminar. Gracias por esa luz que nos entregas para no temer a lo que está por venir, Señor. Gracias por ese sacrificio derramado y que siempre seas glorificado en todo, Señor. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Sí, Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor infinito, Señor. Gracias por no dejarnos cuando estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gracias por tener misericordia de nosotros, por perdonarnos y darnos la oportunidad de reconciliarnos contigo, Señor. Gracias. Llévate la gloria, la honra y la alabanza, ahora y siempre, en el nombre de Jesús, porque tú y nadie más la merece, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y amén. Bien, queridos hermanos, quiero invitarles a que reflexionen sobre la importancia que tiene el precio que Dios tuvo que pagar para que nosotros fuésemos perdonados. Mediten en eso. Les ayudará a apreciar mucho más la salvación que Dios nos ofrece. Dios les bendiga, mis hermanos. Ahora sí, cuando terminemos